Buenas tardes a todos. Antes de empezar, quería decir que cuando empecé a investigar esta historia que voy a tratar de contar lo mejor posible, pues llegué a tal nivel de alucinamiento que pues le dediqué este trabajito, ¿no? Cada fotografía que van a ver ustedes aquí podría dar pie a otra ponencia, o a 10, ¿no? Porque esto es un tema que no tiene para mí, esa me ha deslumbrado. Lo titulo El misterio en el Valle de Anáhuac. Es un valle que se encuentra en Mesoamérica, en México. Pero antes de empezar, quiero que nos situemos en época, ¿no? Como diría San Ignacio de Loyola, en situación. El mundo en aquel momento, el mundo conocido, pues es la América del Norte, como ven, los tamaños son descomunales, América del Sur igual, y lo que sorprende un poco, pues es lo que sería la Antártida, de gigante. Hoy día, pues aparentemente es un pequeño círculo. En aquella época no es como hoy, que tenemos orientación norte-sur, sino que se orientaba, como su propia palabra indica, por el oriente, ¿no? Es muy importante este detalle para verlo después. Oriente es lo que marca el mapa. Bueno, entramos en Mesoamérica. Es una superficie inmensa, 6 veces España, compuesta de cientos de tribus en aquella época. Estamos hablando de la época principios del siglo XVI. Todas estas tribus pequeñitas que hemos enseñado quedan sometidas al imperio azteca. ¿Quiénes son los aztecas? Los aztecas es una tribu que viven y se desarrollan en el famoso Valle de Anáhuac. Es una tribu muy belicosa. Su historia es que vienen huidos a su vez de un país que ellos definen como Aztlán, un país que podían considerarse como el paraíso para unos y un lugar de tiranía para otros. Es una nación que somete a todos los que tienen alrededor. Todas estas tribus americanas tienen un denominador común, que es un Dios único y verdadero al que van yendo evolucionando, con nombres curiosos, como por ejemplo el dueño de la creación, nuestro Padre Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios Hijo, tu camino. O sea, nombres que tienen mucha consonancia con nuestra cultura. Paralelamente a estos dios, a este nombre de Dios, ellos tienen uno que lo llaman el instructor, que es el Quetzalcóatl, que significa la serpiente emplumada. Ellos, según lo que he ido estudiando, tienen un poco de lío mental, en el sentido que Quetzalcóatl tan pronto es hombre bueno, como es un Dios todopoderoso, capaz de crear el universo, el hombre, pero el Quetzalcóatl hombre, que se desarrolla en el mundo azteca, también en el mundo maya, llamando Kukulcán en este caso. Los colombianos lo llaman Bochica, y si bajáramos al imperio inca sería Viracocha. Vuelvo a repetir, es el instructor. Él, se habla incluso que fue el que trajo el maíz a México, eso para que se hagan idea. Bueno, este instructor, por un lado, es hombre, por otro lado es Dios, pero es Dios serpiente. La cultura azteca habla que en el antiguo Aztlán los dioses que gobernaban aquello eran reptiles. Se da curiosamente la connotación con nuestra cultura desde la época del Génesis. Este culto de las serpientes, ellos no son sanguinarios, no son malos porque sí. Ellos tienen una razón fundamental para los crímenes que cometen. Y la razón fundamental es que tienen que alimentar al dios Sol, que es Huitzilopochtli, y a la luna, Meche, con sangre y corazones humanos. Pero sangre y corazones humanos de gente viva. ¿Para qué? Porque si no dan de comer al sol, se lo comerá la oscuridad. Ellos no quieren vivir en la oscuridad, quieren vivir con luz. Entonces tienen que darle de comer al sol, corazones y sangre.
Pero claro, tampoco pueden dejar que el sol gobierne todo su imperio, porque los abrasaría. Con lo cual tienen que dar de comer también a la luna y estrellas. Este círculo interminable es lo que hace esta escena. Esto es un códice auténtico americano, ¿no? De aquella época, ¿no? Los cadáveres pues, se coleccionaban. Y estos crímenes que hacían ellos no eran crímenes para ellos, o sea, era una cosa sagrada, era un honor. En las guerras que llamaban floridas, que ocupaban los pueblos adyacentes, toltecas, tlaxcaltecas, todos, pero los cogían vivos. El que moría en combate, pues sabía que iba al cielo, no tenía ningún problema. El problema es cogerlo vivo, para poder sacrificarlo. Aquí vemos al dios Quetzalcóatl, que él pide carne humana, permanentemente. Para que se hagan idea, en el año 1487, Colón todavía no ha llegado a América, se inaugura, tras años de obra, el templo de Tenochtitlán. Un templo, para que se hagan idea, son como 25 campos de fútbol, de tamaño. Para la inauguración y celebrar la fiesta al dios Sol, Huitzilopochtli, sacrificaron más de 80.000 personas en 4 días. Tienen que imaginarse la intendencia que suponía eso solamente de enterrarlos. Porque allí, a una temperatura elevada, pues o sea, la enfermedad estaba asegurada. Pasamos por otro lado a España. España está finalizando la Reconquista y el denominador común es la Virgen y la Cruz. Este dato es muy importante a partir de ahora. Entramos en la Virgen de Guadalupe de Cáceres. La Virgen de Guadalupe de Cáceres, según la leyenda e historia. Yo cuanto más he estudiado me he dado cuenta que las leyendas son más historia que leyendas. Ocurre que una aparición de la Virgen, que tenemos aquí, a un vaquero llamado Gil Cordero, le indica, a través de una historia muy larga, no tendríamos tiempo de explicarla ahora, él pierde una vaca y la encuentra muerta. En ese momento se le aparece la Virgen y le dice que tiene que escarbar en una cuevecita que hay, porque hay una sagrada imagen suya, que es esta que ven ustedes aquí. El pastor hace caso y cuando vuelve encuentra que la vaca está viva. Entonces él avisa a los curas que había jerónimos en el monasterio y rescatan la imagen de la Virgen. Esta es la imagen de la Virgen del monasterio de Guadalupe en Cáceres. Esta imagen tiene una historia, que es que se dice que la construyó físicamente San Lucas, el apóstol, que era pintor y era escultor, pero es que además fue el que entrevistó directamente a la Virgen María y ha escrito el Evangelio sobre ella. Por eso son los datos tan claros que pone de la anunciación, del nacimiento de Jesús, esto contado por él. Bien, en el año 590 en Roma hay una tremenda peste. La imagen se supone que está allí, ha ido desde Éfeso, en el recorrido de la tumba del santo, y está en ese momento en el Vaticano. El Papa Gregorio el Grande decide, por la peste que hay, la terrible epidemia, sacarla en procesión y al llegar a lo que hoy se conoce como el castillo de San Angelo, encuentra unas voces de ángeles y encima del castillo al ángel San Miguel, con la espada desenfundada y ensangrentada. En el momento que ve al Papa, la espada la envaina y en ese momento cesa la peste. Esto es para tener un poco de idea de qué figura estamos hablando. Bien. Entramos ya en el año 92, que en España se producen 3 sucesos fundamentales. En primer lugar, es la expulsión de los musulmanes, fin de la Reconquista, a su vez es la expulsión de los judíos y, por último, el descubrimiento de América. Es curioso porque en varios estudios que he hecho, el nombre de Cristóbal Colón, para los americanos de entonces, tiene un significado muy interesante, ¿no? Cristóbal significa literalmente el que lleva a Cristo. Y Colón hace referencia a las columbas, que son las palomas, como referencia al Espíritu Santo. ¿A qué viene esto? Pues esto viene a que bueno, ahora vamos a ver más adelante. Antes de nada quiero ver claramente la diferencia de las 2 Virgen de Guadalupe que existen en Guadalupe. La primera es la más conocida, que los sacerdotes jerónimos no querían que trascendiera, que la conociera todo el mundo para que no se la copiara. Y
la Virgen de Guadalupe, que es llevada a América por los españoles. Esta imagen. El nombre de Guadalupe, o Guadalupejo, tiene dos significados. Guadalupejo sería del árabe Guadlux, expeculum en latín, que significaría el río espejo de luz. El nombre de la Virgen. O el río escondido, por el lugar donde apareció. Esto es lo que quería comentar antes. Es el recorrido del cristianismo que nace en Belén y sigue hasta Éfeso. De Éfeso pasaría a Italia, de Italia pasa a España y ahora pasa a América, con lo que contaba de Cristóbal Colón y esto que acabo de decir. Bien, entramos en el Imperio Azteca, para cortar un poco la historia. La leyenda de Aztlán es un paraíso donde vivía esta gente y tiene muchísimas coincidencias con la historia o leyendas de Atlántida, ¿no? Es curioso, es muy interesante. Si un día tengo la molestia de investigar o de leer un poco de Aztlán, pues verán que es una historia curiosa. La profecía que tienen es que han de encontrar una piedra, sobre una piedra un cactus, y sobre un cactus una serpiente y un águila que se la está comiendo. Eso es lo que tienen cuando salen emigrando de aquel país Aztlán, que se está hundiendo, les han sacado de ahí. Dicen que el dios Huitzilopochtli, efectivamente, después de recorrer una serie hacia el sur, llegan a lo que es hoy México DC y lo que sería Tenochtitlán. Allí ven la escena del águila, encima del cactus y encima de esto que consideran ya su capital. Volviendo a nuestra época de Cristóbal Colón, nos encontramos que en México gobierna el Huey Tlatonani, que significaría el emperador, Moctezuma, que habrán ustedes oído hablar de él. Se trata de Moctezuma II. El final de la palabra, que es chin, es como un título de nobleza, es como una cosa de dignidad. Era el señor, bueno, lo pueden leer ustedes, pero es importante los colores de él. De todo emperador tenía el verde esmeralda, el azul turquesa y el blanco y luego el negro también. Son los colores del emperador. Es muy importante también este detalle. Este es el códice de Moctezuma, en el que estaba convencido. Él era un hombre supersticioso, muy creyente, pero con mucha superstición, que le animaban además todos los que le rodeaban, ¿no? Todos sus sumos sacerdotes. Y él estaba convencido porque, según la profecía, Quetzalcóatl tenía que volver en el Se-Acalt, que es el año, que ahora verán ustedes qué año más curioso, es el mismo año que llega Hernán Cortés, el Uno Caña, en el calendario azteca. Tenía que coincidir tres calendarios que eran complicados, porque era el calendario solar, el calendario lunar y el calendario de Venus, cada uno con un ciclo distinto de horas y de días. Con lo cual, para que coincidiera el calendario, solamente ocurría cada 104 años. Ese sería el símbolo del Se-Acalt que Moctezuma estaba esperando desde que llegó al poder. Paralelamente, encontramos a la hermana de Moctezuma, y todo esto que estoy contando es para preparar lo que viene ahora encima.